19:31, como lo habíamos prometido antes de la pausa. Vamos a tener el gusto de recibir aquí en el estudio al director del Banco de Previsión Social en representación de los jubilados, Ariel Ferrari, que nos acompaña esta tarde-noche. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido. Gracias, Pepe. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Bueno, igualmente. ¿Qué significa estar presente en el directorio del Banco de Previsión Social como un director social del banco, precisamente, junto con los electos para representar a los trabajadores y a los empresarios, y tener una postura en común con respecto al tema de la reforma de la seguridad social? ¿O hay diferencias? A ver, yo me iría cuando en la Constitución de la República, en la reforma del 67 en el Parlamento se discutía, y el que después fue por 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, dijo: para que la cosa pública y en particular la seguridad social no quede solo en manos de los partidos, tiene que haber representaciones de organizaciones sociales representativas. Y bueno, eso es a partir de ahí la Constitución que creó al Banco de Previsión Social. Y desde el primer día ha habido coincidencias y diferencias, pero nosotros, creo que tanto los jubilados como la representación de los trabajadores, desde el primer día, crear ámbitos de diálogo, de participación, de involucramiento en la gestión. No somos solo controladores de la acción de los partidos políticos, sus representantes, y bueno, y creo que eso ha ayudado en estos más de 30 años a que, bueno, sean reconocidos como un director más, que junto con los otros 6, cada uno tiene un voto y resuelven, bueno, cada miércoles 60, 70 asuntos que hacen a los derechos y a las obligaciones de personas o empresas, porque en general se conoce mucho, o uno cuando le pregunta qué es el BPS hablan de jubilaciones y pensiones, pero el BPS es muchísimo más que esa, nos acompaña a lo largo de la vida, como dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano donde el Estado, de alguna forma, con beneficios, con prestaciones, hace que las contingencias que puedan haber a lo largo de la vida sean menos gravosas y, bueno, y permiten desde la maternidad hasta, bueno, después la defunción, poder tener coberturas a lo largo y ancho de la vida, de si quedamos desocupados, estamos enfermos, discapacitados, o llegamos a la vejez con jubilaciones y pensiones. Tú has estado muy vinculado al Banco de Previsión Social, no solo hoy por la actividad desarrollada. ¿Era necesaria la reforma? ¿Se debió haber hecho antes? Es necesario una reforma. Yo cuando renuncié, yo fui director en 2001, representante de los trabajadores, y como parte de dar una continuidad y un proceso donde los objetivos se mantuvieran, más allá de los hombres o mujeres que estuvieron ocupando el cargo, el 10 de octubre del 2014 renuncié, porque a los 2 años iba a haber elecciones y que mi suplente, el que hoy es un muy buen director como Ramón Ruiz, bueno, tuviera rodaje, aunque ya estaba en el equipo de hace unos cuantos tiempo, bueno, trabajando, conociendo de algo que es muy vasto. Y ahí nosotros estábamos planteando la necesidad de una reforma, porque no hay un modelo de seguridad social único para el mundo, porque la expectativa de vida es distinta, el mercado de trabajo es distinto, y además hay que ir periódicamente analizándolo, porque hay cambios en las relaciones laborales, como ahora Uruguay, que aumenta la expectativa de vida, o las consecuencias que puede tener una pandemia, donde, bueno, ahí la seguridad social tiene que ir adaptándose. Entonces, nunca nos vamos a llegar a seguir analizando la reforma, pero creemos que no es esta la reforma que era necesaria hacerla, ni con la urgencia, porque ya ha quedado demostrado por el transcurrir del tiempo que necesitó la coalición de gobierno y el Poder Ejecutivo para hacer el proyecto de ley, que lo que decía en la ley de urgente consideración, que en 90 días
porque iba a colapsar el BPS. Había que analizar dónde estábamos parados para después en otros 90 días hacer una propuesta. Ya llevamos más de 2 años, por lo tanto creo que fue un error o fue una presión hacia resolver algo que no se hizo en diálogo tampoco, como reivindicamos nosotros y como es el espacio ese del directorio, pero que es mucho más que eso, lo que en otras experiencias en el Uruguay anteriores han dado resultados y debería haberse sostenido, donde se dialogue, se intercambie y no solo vaya 80, 90 instituciones, delegaciones, intervengan con sus planteos y después se levantan y se van, no, sino un real diálogo de seguridad social. Quienes defienden esta reforma hablan de que era el momento, porque de lo contrario, lo que hoy era complejo podía llegar a ser urgente dentro de muy poco tiempo, y para qué esperar a llegar a eso. Y te agrego otro tema más. También señalan que no es un cambio tan rápido, sino que hay 20 años entre un modelo y otro. Bueno, ¿no es cierto? Porque sí hay un proceso de transición en lo que hace al derecho jubilatorio, pero la jubilación por incapacidad, la pensión por viudez, el subsidio de inactividad compensada, son algunos de los derechos que al día siguiente de haberse publicado en el diario oficial rigen. No es que va a regir dentro de 20 años, es de inmediato. 6 meses después que rija la ley, se instalan con el nuevo sistema de los nuevos ingresos desde el primer peso, una parte del Montepío, una parte de la contribución a la seguridad social van a ir a cuentas individuales que administra la SAFAP, y esas no son solo las que están en el BPS, son las que se van a crear en los distintos institutos de seguridad social, ya sea las cajas paraestatales o los servicios de retiros militares o policiales. Por lo tanto, no es para las futuras generaciones. No sé qué le vamos a dejar, sí, a las futuras generaciones, porque la forma de cálculo del derecho jubilatorio es peor que la que tenemos hoy. Por lo tanto, el resultado de la jubilación, un colectivo importante de trabajadores, va a ser de menor cuantía de lo que es hoy. Cuando se le preguntó al gobierno, dice que en vez de tomar los 20 mejores años para sacar un salario básico y sobre eso darle el porcentaje, tomar los 25, que la rebaja sería de un 5%. Pero después la tasa de reemplazo también tiene otra incidencia a la baja, por lo tanto, eso del 5% es absolutamente relativo. Entonces creo que no es cierto que haya la urgencia tal, porque estudios actuariales que había hecho la administración anterior del BPS daban que hasta el 35, 36 no tendría grandes dificultades el BPS. Por lo tanto, quedó demostrado, 2 años y pico, no 9 meses, ¿no? Ariel, pero ¿cómo se sostiene un sistema de estas características cuando tenemos una población envejecida con una muy baja natalidad? No vamos a llegar en un momento a un embudo donde va a ser muy complejo, sí, inclusive poder pagar las jubilaciones. Bueno, a ver, si fuera esa la situación hoy, en los 300 artículos, algún artículo debería analizar si mantenemos las mismas fuentes de financiación o habrá que analizar con los cambios que hay hoy algunas modificaciones. Yo en el 2014 yo ya planteaba, el BPS hoy tiene, en aquel momento eran 230 millones, hace 9 años tenía 230 millones de exoneración de aporte patronal. Yo soy 300 millones de exoneración de aporte patronal. Está bien, hay que mantenerlos todos. No sé, ¿por qué no los estudiamos? ¿Por qué no analizamos? Una sociedad anónima deportiva, la SAD, ¿no? Son empresas, no son instituciones deportivas a las cuales colaboran con la cultura, con la educación física, de forma de sacar de la calle a los niños. Están exonerados de aporte patronal.
A ver, todas las universidades privadas y toda la educación privada, algunas con justicia, pero algunas tienen fines de lucro. No cualquier hijo de trabajador puede ir a una universidad privada. Y sin embargo, cualquiera que consume y paga IVA, 7 puntos de IVA van a la seguridad social. Hay gente que no tiene derecho porque no tiene trabajo o trabaja informalmente y contribuye cuando consume para financiar la seguridad social. Y en la salud privada pasa lo mismo. Entonces, analicemos por ese lado. A ver, ¿cuándo mueve la aguja eso? Y bueno, si BPS se habla de una asistencia de 600 millones y ahí solo con eso tenemos 230, y yo no estoy diciendo eliminar a todo. A ver, en estas horas, a partir de que el jueves anunció el presidente la rebaja del gas, es permanente comentario, ¿no? Y veremos cómo viene el proyecto de ley. Pero las estimaciones que hacen los técnicos del propio equipo económico es que sería un dejar de recaudar cerca de 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares dejan de ingresar al BPS. ¿Cómo se van a sustituir? ¿Cómo se van a financiar? ¿O será más asistencia del Estado cuando resuelven que el IAS, que es un impuesto para asistencia a la seguridad social, eso es la sigla? Bueno, entonces, ¿por qué no se analizan estas cosas? O analizar, por ejemplo, hoy cualquiera que tenga un almacén y tiene un empleado, tiene una pizzería, tiene un empleado, cualquier comercio, del salario que le paga el trabajador tiene que pagar el 7,5% de aporte patronal. Promedia el 20% de la masa salarial que pagan el sector rural, paga el 1,9% de aporte patronal. Yo no estoy hablando de que tiene 200, 300 hectáreas. Yo estoy hablando de los grandes tenedores de la tierra, de la forestación, de todo lo que tiene que ver con la soja o con la ganadería. ¿No se le podrá pedir algo? Entonces las fuentes de financiaciones han cambiado, porque yo ayer iba para el interior, y antes, cuando sabía que iba a pasar por un peaje, llevaba 100 y pico de pesos porque estaba la cajera esperándome para ir más rápido, lo llevaba pronto. Ahora no preciso, porque no hay más un ser humano. Ahora está bien, hice una inversión la empresa y ahora me leo un código de barras y me cobran. Ahora, esa productividad que la empresa, y cómo proteger a ese trabajador que se quedó sin trabajo o se distribuyó en otro lado, ¿no debería analizarse si no se podría contribuir la robotización, la sustitución de la mano de obra por, bueno, o otras relaciones de trabajo como es el teletrabajo? A veces no se sabe ni para quién trabaja, alguno que está en su casa trabajando. Tú planteas que las nuevas formas de trabajo, lo que vendría a ser el futuro no, ya está acá, ¿no? Del nuevo mundo del trabajo, de alguna manera sustente el ingreso de dinero para poder sobrellevar esta situación. No, contribuya, no digo que sustente. Ajá. Porque yo creo que el viejo modelo en relación al salario, donde el trabajador y el patrón pagan, no es suficiente para sostenerlo. Pero además yo podría enumerar la cantidad de prestaciones que da BPS, y algunas que son, bueno, un orgullo. Acá, a 2 cuadras, el viejo sanatorio Canzani es parte de lo que es un centro de referencia de enfermedades raras. Hoy, cualquier ciudadano, no solo un niño, persona mayor, que tiene fibrosis quística, se interna y ha avanzado, y ha mejorado, y ha aumentado la expectativa de vida de ciudadanos que tienen esa patología, esa discapacidad. Pero ¿esta reforma elimina eso? No elimina, pero no hay, eso se financia con rentas generales. Entonces no me lo pueden considerar déficit. Yo lo que voy es eso, que hay una serie de prestaciones que es asignación familiar. Nadie paga un tributo definido para poder financiar el seguro de paro, las pensiones de invalidez, las pensiones de la vejez, todo lo que es el área de la salud, como te decía. Entonces, si yo separara lo que se paga de Montepío por parte del trabajador, lo que paga de aporte del patrón, aunque sea esa realidad rural,
y los 7 puntos del IVA que en los 90 en el gobierno de la calle Padre, como se rebajaron los aportes patronales, se subió el IVA para poder mantener el equilibrio, y 7 puntos de IVA son el BPS. Con esas 3 contribuciones solo jubilaciones y pensiones estaría equilibrado, no precisaría ninguna asistencia del Estado. Lo que pasa es que hay una serie de prestaciones que hay que seguir manteniendo, que hay que seguir desarrollando, y que hay que de alguna forma hacer más amplia la seguridad social, pero en ningún lado una buena seguridad social como tenemos en el Uruguay es barata. Ariel, y el hecho de que muchas personas lleguen a la edad jubilatoria, se jubilen efectivamente, pero que después sigan trabajando, ¿esta reforma de alguna manera no blanquea esa situación? Sí, sin duda, y creo que es de alguna forma una realidad que se tiene hoy, porque hay un conjunto de actividades que están autorizadas de alguna forma legalmente a jubilados por esa actividad poder seguir trabajando. Un bancario se jubila y puede en todas las actividades del BPS. Alguien que fue un funcionario público puede trabajar en la actividad privada porque tiene una experiencia de repente en gestión, ¿no? Entonces ahora una gestoría, después que estuvo muchos años en ATIL, para hablar un ejemplo del BPS de recaudación y demás, lo tiene. O nos pasa con la docencia. Pero ¿quiénes no tienen posibilidades? Trabajadores que son trabajos de esfuerzo físico, de poca calificación, como la empleada doméstica, un peón rural, después de los 60 años no puede, salvo que haga campaña política, que pueda tener un cargo civil por vía de designación política, no tienen esas posibilidades. Entonces hoy tenemos la realidad esa de que si bien no tienen derecho a trabajar, trabajan informalmente porque hay una necesidad económica. Esa era la pregunta ahí, con tu experiencia de años en el BPS. El jubilado que trabaja, debe haber de todo por supuesto, pero digo, el jubilado que trabaja, ¿lo hace por una necesidad psicológica, de su estado de ánimo, de sentirse todavía útil, o lo hace porque en realidad cobra tan poco que no le alcanza? No, yo creo que es por los ingresos, porque en general... Entonces ahí hay un problema de la seguridad social, son los ingresos. Está claro, es el monto, claro. Es lo que nosotros planteamos a analizar también a la hora de una reforma, porque, a ver, hoy es cierto, vivimos más y a los 60 años, teniendo causal, no nos jubilamos, seguimos trabajando. El promedio de edad jubilatoria en el BPS son 64 años y 7 meses. Por lo tanto, solo pensar que se resuelve postergando a los 65 años de edad de retiro, no se resuelve si no hay recortes en un eje de lo que se piensa es en cómo solo veo la sostenibilidad financiera. Y nosotros creemos que junto a la sostenibilidad financiera hay que también analizar la sostenibilidad de los derechos sociales. Entonces, hoy tenemos producto de un montón de años donde hubo una política diferencial, 14 años con una política diferencial que en cada julio a la jubilación mínima se le da un aumento. Bueno, presidente le gusta mucho comparar su periodo de gestión, no presentar su periodo de gestión, mostrar su periodo de gestión en relación al 2019. Bueno, en relación al 2019 no tuvimos más aumento en julio para las jubilaciones mínimas, porque en el 2021 se dieron 243 pesos que a fin de año se le sacaron. El año pasado se le dio a todas las jubilaciones, dijo el presidente, porque se disparó la inflación y por eso hubo un 3% que el 31 de diciembre se eliminó. Entonces creo que ahí hay un nudo que había que analizar, porque hoy está muy bien, yo estoy de acuerdo en rebajar impuestos, sobre todo a quienes viven de una renta fija, como son los trabajadores y los jubilados. Pero yo te voy a dejar acá los datos del BPS. ¿Cómo no? 464.369 jubilados, pero solo hay 133.000 que ganan más de 45.000 pesos en el BPS, por lo tanto
3 de cada uno están por debajo de eso, y hay 220.000 de esos 340.000 que están por debajo, que no superan los 20.000 pesos. Entonces, está bien rebajar cuando mejora la economía, es una forma de redistribuir esa riqueza que el país genera, pero pensemos también no solo en el salario o en las pasividades medias y altas, pensemos en la mayoría de que tiene pasividades absolutamente insuficientes, y es donde se concentra ahí la informalidad. En caso de ser aprobada esta reforma, ¿habilita a que se pueda seguir corriendo esa edad jubilatoria, y que hoy es 65 y que dentro de 2 años pueda ser, no sé, 67? A ver, muy buena me la pregunta, Pepe, porque se crea una agencia reguladora que va a estar integrada sin participación social, como es el BPS y como marca la Constitución. No estoy hablando porque no hicimos consulta si eso es constitucional o no, pero va a estar solo regida por 3 integrantes que lo elige el Poder Ejecutivo, por designación del Poder Ejecutivo, y tiene un conjunto de facultades, entre ellas cada 2 años analizar la expectativa de vida y poder modificarla el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ya no pasando por el Poder Legislativo. Por lo tanto, bueno, hoy puede modificarse porque puede tener una mayoría coyuntural en el Parlamento, pero aprobada esta ley no precisa ninguna mayoría parlamentaria, solamente la voluntad del Poder Ejecutivo, que cada 2 años esa agencia reguladora estará viendo, ¿no? Dependerá también de quién esté gobernando, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, yo no estoy de acuerdo que se concentre tanto poder en el Ejecutivo. Nosotros tenemos un gobierno, digamos, de dependencia de poderes, y con un legislativo donde ahí está la amplia representación de todos los sectores y todas las voluntades políticas que cada uno con su voto acompañó, ¿no? Entonces, creo que esa agencia, además, por ejemplo, con un tema que si es que vivimos más, que el Uruguay va, y es cierto, va a llegar dentro de unos 15, 20 años a que la 4ª parte de la población sea mayor de 65 años, uno podría decir, bueno, en estos 300 artículos, poco más de 300 artículos, ¿cuáles son los temas de cuidado hacia el adulto mayor o a otros sectores dependientes, como pueden ser las personas con discapacidad, la primera infancia? Y lo único que hay es que la agencia reguladora, con el MIDES y el BPS, van a analizar para ver, de acuerdo a experiencias internacionales y a lo que esté pasando en el Uruguay, qué podemos hacer, cuando ya en el 2016 se aprobó una ley de cuidado que se ha enlentecido y prácticamente no hemos avanzado, cuando hay gente dependiente que precisa de cuidados y hay gente capacitada que hizo curso para ser cuidadores y está desocupada. Y ese es otro tema que no se analiza. Tenemos más de 250.000 trabajadores informales que no tienen derecho a la seguridad social, que no están incluidos, y según estudios del BPS, la asesoría económica actuarial nos dice que es de fácil formalización, la propia ATIR nos dice eso, o gente desocupada. Bueno, también cuáles son las políticas hacia la inclusión, hacia la conformación de nuevo empleo, ¿no? Bien, ya se nos ha ido el tiempo, Ariel. Esperaremos a ver qué ocurre. Todo indica en el Parlamento que va a ser aprobada. Bueno, a ver, nosotros tuvimos el directorio 7 horas y media en el Parlamento, no sé, sin pausa, ¿no? Y en la primera ronda hubieron 45 preguntas, algunas de ellas no están respondidas aún, la habían presentado ya en el Senado, y no solo la oposición de la propia coalición, y hay sectores de Cabildo Abierto que tienen muchas dudas si realmente esta es la solución a los temas que hoy
tiene que atender la seguridad social. Entonces, bueno, también nuestra acción, y yo te agradezco mucho porque sé que la audiencia de Sarandí es ávida por informarse y todo demás, y la posibilidad que bueno, también conozcamos cada una de las cosas que a veces uno no se da cuenta que están incluidas dentro del conjunto de leyes. Gracias, Ariel Ferrari, director del Banco de Previsión Social en representación de los jubilados. Un gusto haberte tenido por aquí. Es compartido, gracias a ti.